respectivas comunidades educativas, generando un impacto significativo en la conciencia ambiental de los estudiantes y profesores de la región. Entonces, dentro de este ciclo de charlas o de talleres, tenemos, bueno, tuvimos 4 temáticas, las cuales ya 3 de ellas fueron abordadas y hoy día tenemos el cuarto taller. El primero trataba acerca de la educación ambiental en los territorios escolares, el segundo acerca de la agroecología escolar, prácticas y saberes, el tercero, que también nos brindó Rafaela acerca de la certificación ambiental en las escuelas, el tránsito hacia la sustentabilidad de la comunidad educativa, y hoy día nos encontramos ya en el cuarto y final, último taller, el cual denominamos como basura cero, manejo sostenible de residuos desde los territorios escolares. Entonces, ¿qué es lo que busca este taller? Es dar a conocer herramientas para el manejo sostenible de residuos desde los territorios escolares, describiendo también conceptos de basura cero, los impactos en el medio ambiente y en la crisis climática, además de las acciones que se pueden abordar desde las distintas escuelas para poder cambiar ciertos hábitos dentro de la comunidad estudiantil e implementar la gestión ambiental en todo el quehacer educativo. Bueno, con ustedes voy a dejar, ¿cierto?, a Rafaela Polanco. Ella es ingeniera en conservación si me ayudas ahí, De Rafa, recursos naturales. de recursos naturales, ¿cierto? Bueno, ella se va a presentar con mayor profundidad, pero te dejo a ti para que puedas continuar con el taller. Y bueno, y le doy las gracias también aprovechando a cada uno de los asistentes. Ahí dejé de compartir, Rafa. Adelante. Muchas gracias, Constanza. Bueno, saludar a los presentes en este taller, el último taller, como decía Constanza. Yo, de formación soy ingeniera en conservación de recursos naturales y actualmente estoy trabajando en el Departamento de Educación de la Comuna de San Clemente, encargada del programa de medio ambiente que se encarga principalmente de implementar la educación ambiental en la escuela para entregar, herramientas y que ellas puedan encaminarse en esto de la sustentabilidad para poder también lograr la certificación ambiental, que eso fue lo que vimos en el taller de la semana pasada. Y bueno, ahora el taller de hoy día voy a compartir para que podamos ver la presentación. Chum. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, Rafa, se ve. Ya. Tiene como tema principal basura cero, manejo sostenible de residuos desde los territorios escolares. Este tema de basura cero y de los residuos, en realidad, del manejo de los residuos en la escuela, es un tema muy común aquí en San Clemente, como para contarles también un poco de la experiencia que tengo en las escuelas municipales. Son 34 escuelas, la mayoría son rurales, tenemos solamente 7 urbanas y ha sido interesante ver cómo en la temática en común que tienen las escuelas incluso para comenzar a trabajar las temáticas de educación ambiental, se da el tema de los residuos, sobre todo del reciclaje, que es como muy común en la escuela, a veces como punto de inicio, y acciones que se pueden ir haciendo en manera de talleres o de campañas, incluso algunas escuelas que ya están incorporando las temáticas de residuos en el aula, como en las planificaciones de aula. Entonces me gustaría primero comenzar hablando un poco de lo que es la basura cero como ideología, como concepto. Después contarle un poco de cómo es que se puede hacer un plan de manejo sostenible en la escuela y terminar contándole la experiencia de una escuela que ha logrado trabajar de manera integral e interdisciplinar el trabajo del manejo de residuos en todos los ámbitos del quehacer educativo. Em, para empezar, esta imagen que habla como del equilibrio es un poco contarles como los inicios que habían en los orígenes del ser humano, que existía una relación entre la humanidad y la naturaleza. Había una forma de relacionarse con el entorno mucho más equilibrada en torno a la alimentación y la sobrevivencia, pero también había una relación
con la naturaleza relacionada a lo espiritual, a lo religioso, a las emociones, el sentir, a cómo se percibían los elementos de la naturaleza de una manera mucho más sagrada, el fuego, el aire, la tierra, que incluso hasta ahora en nuestros pueblos originarios también se sostiene, pero todo el sistema imperante opaca todo este equilibrio y la verdad es que hemos llegado a un punto de desequilibrio que, que como se ve en la imagen, nos estamos como devorando todo lo que es el planeta, porque hemos llegado a pensar en la naturaleza muy separada de lo que es el ser humano, de lo que somos nosotros, porque los antepasados sentían que había un respeto hacia la naturaleza porque también se sentían parte de esta. Pero hoy en día ha habido aumento de la fuerza productiva, del desarrollo de las tecnologías, de esta sociedad altamente industrializada, urbanizada y consumista, y se ha roto este vínculo con la naturaleza, con el entorno, y ha pasado a convertirse en un objeto de consumo. Y el principal impacto que ha tenido en la naturaleza y en romper este vínculo sagrado, de alguna manera, ha sido la generación de residuos o de basura, como, como bueno, se ha nombrado ahora. Y esto ha llevado a que actualmente estamos viviendo esta crisis climática, este, esta catástrofe natural que ya ha pasado varios límites, porque si ustedes saben, la generación de residuos es uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad. De hecho, acá en el país, eh, en promedio, cada uno de nosotros produce 1 kilo a 1,5 kilos de basura al día y el 50% de estos residuos son materia orgánica. Entonces, tenemos que toda esta basura o residuo que nosotros producimos va a caer a los vertederos, a los rellenos sanitarios y produce efectos de gas invernadero, lo que hace que el efecto invernadero natural se ha ido incrementando y esto ha aumentado o ha producido un calentamiento global que está produciendo esta gran crisis climática o cambio climático que está produciendo alteraciones en los ecosistemas, inundaciones, sequías por otros lados, derretimiento de los polos, y estamos viendo también pérdida de biodiversidad, extinción de especies nativas. Entonces, la misión que tenemos nosotros ahora es poder recuperar la salud de los ecosistemas para ver un futuro más sostenible, para poder recuperar este vínculo que tenemos con la naturaleza, porque somos naturaleza, cambiar las leyes de la economía y, bueno, y funcionar a favor de nosotros mismos, es decir, de la naturaleza. Entonces aquí nace este concepto que es basura cero, que básicamente es volver a estos orígenes, volver a imitar a la naturaleza. Como dice ahí, la vida no tira nada. Realmente si observamos nuestros entornos naturales, la naturaleza no produce basura. Eh, Hay toda la realidad física donde estamos nosotros, el universo, la naturaleza, funciona con ciclos que están en permanente reproducción. El ciclo del agua o los nutrientes también que se generan en el suelo, ¿verdad? Yo aquí ocupo un ejemplo que siempre se lo digo a los niños cuando desde el departamento se hacen estos talleres de manejo de residuos con ellos, es que eh, em, observar un poco lo que tiene que ver con, por ejemplo, nuestros árboles o los bosques, que en la época de otoño pierden las hojas, ¿verdad? Los árboles caducifolios pierden la hoja, pero esta hoja que se pierde no se transforma en basura, la verdad que no lo es, sino que se degrada y con estos microorganismos degradan estas hojas y la vuelven a transformar en suelo que tiene nutrientes que dan paso nuevamente a la vida. Entonces es un ciclo de reproducción continua. Entonces la naturaleza no produce basura. Entonces la filosofía o este nuevo paradigma de basura cero es justamente esto, imitar a la naturaleza y propone buscar formas de transformar la economía que tenemos hoy en día
y el sistema productivo para que vuelvan a funcionar con las leyes de la naturaleza. Entonces aquí ocurre un cambio de visión, de esta visión ya de comernos el planeta, ¿verdad? De producir basura o desecho, que es algo que nos hemos creado nosotros mismos a través de la industrialización, que ha ido creando productos que cada vez son más difíciles de degradar, como el plástico, a volver a tener este equilibrio y esta relación, y ahora pensar todo como un residuo, como un recurso. Entonces los sistemas económicos deben volver a funcionar con estos ciclos para recuperar la salud de los ecosistemas del planeta. Entonces aquí vemos que tenemos la economía actual que está cambiando a esta economía circular, esta economía lineal, que realmente se basa en la extracción de materia prima virgen, ¿verdad? Pensando el planeta y la naturaleza como con recursos infinitos, que no lo es, que luego viene la producción de estos objetos, de estos recursos que después usamos en manufacturas que generalmente no están cerca de donde se extraen los recursos naturales. Tiene que viajar todo este recurso que extrae. Luego se hace la distribución, que es cuando ya se hace el producto y vuelve de nuevo a estos lugares donde se extrae el recurso. Venimos nosotros los que somos los consumidores, que somos actores súper importantes en esta cadena, y después esto se transforma en desechos que van a parar a vertederos y a rellenos sanitarios. Entonces no hay una materia prima que vuelva a este círculo, que es lo que propone la economía circular, que tiene que ver con un sistema regenerativo, donde el uso de recursos y la generación de los residuos son minimizados mediante una cadena productiva, ¿verdad? Que permite el reingreso de los residuos como insumo, disminuyendo el consumo y desperdicio de materias primas. Entonces, a esto se quiere llegar, a que ya exista la economía circular como un sistema y que también se está caminando hacia eso con políticas públicas y demás. Entonces, hay una jerarquía que propone esta nueva economía, que tiene que ver con la jerarquía de acciones basura cero. El triángulo que está a la izquierda es una jerarquía de acciones que propone una alianza que se llama Alianza Basura Cero, que funciona aquí en el país en compañía de hartas organizaciones en contra de la incineración bueno, del cambio de hábitos, de evitar. Ellos proponen esta jerarquía que arriba, donde tiene que ser lo más importante, como de la más alta de la jerarquía, tiene que ver con evitar. Evitar generar residuos. Evitar comprar, por ejemplo, objetos o bienes que inevitablemente se van a transformar en basura, ¿ya? Entonces, tratar de que si ya tenemos que adquirir algún recurso, algún objeto, que sean más durables y reutilizables. Después viene el compostar, que como yo les decía, dentro de los residuos que nosotros generamos a diario, el 50% son orgánicos, es decir, son nutrientes que estamos tirando a la basura, que mediante el proceso de degradación, bueno, son cáscaras de huevo, ¿verdad? Todos los residuos orgánicos de la cocina, de frutas, verduras, incluso la poda de las plantas del jardín, se transforma nuevamente en este recurso que es el compost o el humus en la vermicompostera, que puede ser reutilizado para recuperar los suelos. Después viene reparar, que tiene que ver con prolongar la vida útil de los objetos. Bueno, aquí hay mucha gente que se dedica a la reparación, gente con este oficio, y nosotros mismos igual en nuestras casas evitar comprar algo nuevo si es que lo podemos reparar. Y aquí también una de las cosas que también está cambiando, que tiene que ver con el diseño, por ejemplo, de electrodomésticos, celulares y esas cosas, es que no vengan con la obsolescencia programada, o sea, que ya vengan con las partes que se puedan reparar por separado, para no tener que estar siempre comprando algo que se echa a perder rápidamente. Viene después la reutilización o reducir, por ejemplo, bueno, el reusar, reducir y reciclar.
Y el reciclar, la verdad es que siempre está al final de la pirámide invertida, como la punta más pequeña, que a nosotros nos compete la separación de los residuos. Nosotros separamos los residuos en nuestras casas, en nuestras escuelas, por ejemplo, que los separamos por tipo de residuos y que en realidad va a permitir que todos estos materiales que nosotros vamos a separar se puedan reinsertar en este sistema productivo que hablaba en el sistema circular. Entonces va a evitar que volvamos a ocupar materia prima o recursos naturales extraídos de la naturaleza para manufacturar nuevos productos. Entonces esto es igual a esto de las 3 Rs que ahora hay como 7 o 9 Rs, que básicamente tiene que ver con lo mismo, con reducir, que aquí se equipara a evitar y reducir, a reutilizar y luego a reciclar. Entonces, de aquí vienen cuáles pueden ser las buenas prácticas ambientales que nosotros podemos incorporar en nuestra vida diaria y luego también poder enseñarle a nuestros estudiantes en la escuela. Cómo reducir la generación de residuos, cómo evitar la generación de residuos. Acá hay algunas cosas que quise poner como algunas que son más comunes, por ejemplo, como comprar solo lo necesario. La verdad es que esa es como una nueva forma de vida donde invita mucho al consumo responsable, que en realidad esa es como la premisa, con los buenos hábitos de consumo, de comprar lo necesario, de tener una vida un poco más minimalista, porque igual estamos invitados siempre a comprar más de lo que necesitamos. Quizá la casa, en ropa o en artefactos de última tecnología. Entonces, la invitación es un poco a reflexionar qué es lo que estamos comprando, de qué material es lo que estamos comprando, si realmente tiene mucho embalaje, si lo que trae lo podemos separar y después llevar a un punto limpio, o si realmente lo necesito. Y de ahí viene también a preferir productos con una mayor vida útil, ¿verdad? Productos con menos embalaje. Si vamos a trabajar la tierra, tal vez producir, o sea, preferir fertilizantes, repelentes y estimulantes orgánicos y naturales. Incluso lo podemos producir nosotros en nuestra casa a través del compostaje o de crear fertilizantes o incluso detergentes con los mismos residuos que se producen en nuestras cocinas. Y bueno, reparar los objetos dañados también, que puedan seguir dándole más vida útil a estos mismos. Y lo otro tiene que ver con el reciclaje, que tiene que ver más bien con la separación de los residuos. Entonces están los orgánicos e inorgánicos, y básicamente el orgánico tiene que ver con el compostaje o el vermicompostaje, que aquí la diferencia es que el compostaje no utiliza las lombrices californianas, esas lombrices rojas, que en este caso el compostaje por una acción anaeróbica de la descomposición con los microorganismos, todos los residuos orgánicos los transforma en compost, ya que es rico en nutrientes, y el vermicompostaje trabaja igual con la descomposición de los orgánicos, pero aquí la lombriz es la que hace el trabajo. La lombriz es la que se come todo este residuo orgánico y al final todas sus fecas es lo que se transforma en el humus, ¿ya? Que también es un fertilizante que se puede mezclar con la tierra y sirve para recuperar suelos, incluso para nuestras huertas, huertas escolares en este caso, y también quizás para cualquier tipo de planta que queramos mejorar el suelo. Y el otro, con los inorgánicos, con separar nuestros residuos y poder llevarlos a puntos limpios cercanos para que luego sean llevados a estas empresas que hacen reciclaje y vuelvan a producir productos con este material que está hecho, la verdad, como para no producir con materia prima nueva. Entonces aquí los tipos de residuos que más comunes en las escuelas que se separan es plástico del 1 y 2, que el 1 tiene que ver con todas las botellas de jugo, de bebida. em, Están esas bandejas tienen como un triángulo que tiene un 1. He visto que están estas bandejas de sushi, también es plástico 1, y el plástico 2 es un plástico más duro que tiene que ver con todo lo que son detergentes, por ejemplo, envases de champú. Esos son los más comunes de
de recolección, al menos en esta comuna, el vidrio y por sobre todo el papel. En la escuela lo que más se produce es papel. ¿Ya? Entonces, tenemos un poco lo que son la premisa del basura cero, que es restablecer esta relación con la naturaleza mediante esta jerarquía, con esta de evitar, reutilizar y finalmente reciclar. Entonces, ¿cuál es el rol que tienen los establecimientos educacionales y los docentes en esta formación de hábitos, ya en los estudiantes y entre ellos también? Formación de hábitos, de actitudes y de valores en torno a la prevención, que tiene que ver con evitar o reducir y reutilizar, y la valorización de los residuos, que tiene que ver con la separación de los residuos para luego ser reciclados, y así también todos los miembros de la comunidad educativa, porque al final se transforman en agentes multiplicadores en su otro espacio donde habitan, en sus hogares, quizás en clubes deportivos, con los vecinos, bueno, con la familia. Entonces, ¿cuál es el rol de la escuela? Lo primero es, ¿qué es lo más práctico? ¿Qué es lo que puede hacer la escuela en torno al manejo sustentable de residuos? Entonces, aquí yo les quiero contar un poco eh, cómo las escuelas pueden crear un plan de manejo sustentable de residuos. Entonces, lo primero es un poco recordar lo que vimos la semana pasada, si es que, si es que los que están presentes hoy en día no estuvieron la semana pasada, donde hablé un poco de cómo armar un plan ambiental en torno a la certificación de la escuela. Esta certificación propone que la educación ambiental, todas las acciones que la escuela implemente, tienen que atravesar de manera integral estos tres ámbitos, que son el ámbito curricular, el ámbito de gestión y el ámbito de relaciones con el entorno. Es sumamente importante porque al final las escuelas, por ejemplo, que pasa harto, eh, trabajan el tema de temas ambientales, en este caso el manejo de residuos, pero a veces son acciones aisladas. Celebran una efeméride, por ejemplo, del Día Internacional del Reciclaje y hacen alguna actividad, o algunas profesoras o profesores trabajan el tema de la reutilización en la sala de clases, en los talleres de arte o talleres de medio ambiente. Realizan campañas de reciclaje, a veces es muy difícil también instalar puntos limpios en la escuela por el tema del retiro. Entonces hacen acciones más bien aisladas, y lo que invita a este plan es que todas las acciones que tengan que ver con el manejo sustentable de residuos tengan como una coherencia entre todo el quehacer. Entonces, cada ámbito, por ejemplo, el curricular, que tiene que ver cómo la escuela le da relevancia o importancia desde los planes y programas que la escuela tiene. Entonces, por ejemplo, como el proyecto educativo institucional, el PI, que es el cimiento donde la escuela pone todas las líneas estratégicas y las líneas formativas de los estudiantes y, bueno, y de toda la comunidad. Promueve, por ejemplo, el cuidado medioambiental, o tiene algunos sellos que pueden estar dirigidos a la sustentabilidad de la escuela, ¿ya? Porque así es un camino que puede llevar en el plan de mejoramiento educativo, en el PME, a instalar acciones que puedan ir destinando recursos para que la escuela pueda comprar ciertas cosas o hacer capacitaciones en torno a este tema, ¿ya? Y también tiene que ver cómo esto lo implementamos en el aula, en las planificaciones de diferentes asignaturas, cómo ocupamos esta temática para trabajarlo desde las ciencias naturales, desde el arte, desde la tecnología, desde matemáticas, desde el lenguaje, porque sabemos que el Ministerio de Educación eh, propone objetivos de aprendizaje y temática a diferentes unidades en todos los niveles. Entonces ya hay temas en el currículo destinado a la educación ambiental. Entonces también cómo aprovechamos ese material para trabajar el tema de manejo de residuos. En el ámbito de gestión, básicamente son todas las herramientas de gestión que la escuela puede implementar, ya en infraestructura, en la gestión escolar, cómo se organiza la escuela para trabajar esto en acción, qué hacemos, ¿ya? Y una de las cosas que se proponen es el manejo sustentable de los residuos.
Entonces, aquí la escuela tiene que hacer un plan que sea colaborativo y participativo entre todos los estamentos de la escuela. Y por último, en el ámbito de relaciones con el entorno, tiene que ver cómo la escuela se transforma en un actor social, cómo forma alianzas colaborativas con el territorio local, cómo acuda a estos recursos no solo económicos, sino de capacidad humana, y lo usa a su favor y también se transforma en un difusor y promotor de la educación ambiental a través de sus medios de comunicación, que generalmente son el Facebook, e invita a la comunidad vecinal a trabajar el tema de, en este caso, de gestión de residuos. Entonces, por ejemplo, en el ámbito curricular, se trabaja principalmente la sensibilización o sensibilizar para la prevención y también para la separación de residuos. En gestión, educar para la correcta separación de residuos, y en relación con el entorno, difusión y participación de la comunidad educativa y vecinal. Entonces, aquí en este esquema son, perdón, son las etapas del plan de manejo de residuos, que ayuda un poco a organizar las acciones o a sistematizar las acciones que tienen que ver con el manejo de residuos en la escuela. Entonces, lo primero que se sugiere que hagan es un diagnóstico sobre el manejo de residuos en el establecimiento, ¿ya? Entonces, hay ciertos pasos. Por ejemplo, idealmente en este diagnóstico podría participar el director o director, algunos docentes, las manipuladoras de alimentos, asistentes de la educación, apoderados, los que quieran participar, y puede ser un diagnóstico muy rápido, solamente de conversar, donde se pueda caracterizar los residuos de la escuela. Obviamente la escuela no tienen una pesa, por ejemplo, para saber cuál es la cantidad de residuos que producen, ya sea orgánico o inorgánico, pero pueden hacerlo mediante la observación. Pueden, es como una actividad del darse cuenta. Cómo nosotros en una comunidad educativa, en una escuela, nos damos cuenta de cuánta basura se produce quizá a la semana o cada vez que pasa el camión a retirarlo, y cuáles son los residuos que nosotros botamos a la basura. Quizás botamos mucho residuo orgánico, quizás estamos botando mucho plástico, qué estamos haciendo con el papel que se produce en la escuela, que es harto papel. Entonces son preguntas muy básicas para caracterizar los residuos que la escuela produce. Después viene el manejo de los residuos, que también hay que preguntarse si hay manejo, si en la escuela separamos los residuos, por ejemplo, por tipo de residuos. Estamos separando el plástico, estamos separando el papel, puede ser que no estén haciendo nada y estén empezando de cero. Entonces ahí las preguntas son como si conocemos, si hay alguien de la escuela que conoce cómo hacerlo, si sabe cómo armar una compostera, por ejemplo, empezar a recabar información sobre manejo de residuos dentro de la escuela también como habilidades. Los hábitos de prevención y de separación se pueden hacer mediante una pequeña encuesta de preguntarse cuáles son los hábitos que tienen en sus casas, por ejemplo, o cuáles son las acciones que se pueden hacer para evitar el consumo. Siempre es bueno que se le dé mucha importancia a la primera parte de la jerarquía de las 3 R, en este caso, que tiene que ver con reducir o con evitar. Em, y aquí se proponen las acciones que tienen que ver justamente con esta parte, con la prevención. Y también con las acciones que después van a estar incluidas en el plan de gestión. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Quizás podemos hacer campañas, quizás podemos ocuparnos del kiosco, quizás podemos trabajar en el aula, quizás podemos celebrar una efeméride, quizás podemos invitar a los papás, y así van surgiendo ideas con los hábitos de prevención. Y finalmente, ¿cuáles son las opciones de reciclaje? Por ejemplo, está el in situ, que tiene que ver con el compostaje. Si realmente la escuela tiene espacio para instalar una compostera, si tenemos los recursos económicos para hacerlo, em, em, si hay alguien que nos pueda capacitar, si hay algún docente que quizás ya sabe cómo lo puede hacer, o quizás ya lo estamos trabajando, porque en el compostaje, las composteras, casi siempre está muy relacionado el tema de las huertas, de los invernaderos en la escuela.
y también de lo que está del ex situ, que tiene que ver con el inorgánico. Por ejemplo, si tenemos recursos para instalar contenedores que puedan servir para separar los residuos plásticos, por ejemplo, si cercano a nuestra escuela hay alguien que nos pueda retirar el residuo, quizás podemos hasta venderlo. Aquí hay una escuela en San Clemente que hace separación de residuos y vende el papel. No pagan mucho, pero de todas maneras es un ingreso para la escuela que después ocupan para algunos gastos internos. Entonces, también conectarse con la realidad local es sumamente importante porque también podemos ir detectando actores que nos pueden ayudar a implementar este tipo de acciones pequeñas. Entonces, cuando ya tenemos todo esto, que son datos como muy sencillos de obtener, ideas, pasamos al diseño del plan. Y aquí este diseño tiene que tener metas, tiene que tener un propósito que generalmente, bueno, idealmente es la formación de hábitos que apunte a que la comunidad tenga el consumo responsable como siempre punta de flecha y, y no olvidar incorporar todos los ámbitos de acción que tiene el quehacer educativo. Cómo estas ideas se pueden implementar en el aula, cómo se pueden hacer un plan de gestión bueno, que tiene que ver mucho con este plan y cómo incorporamos al entorno. Entonces, lo primero es elegir el tipo de residuo que vamos a manejar. Si nosotros estamos en una zona rural, por ejemplo, que aquí pasa que hay escuelas que están muy alejadas del centro urbano, que es San Clemente, quizá esa escuela no pueda hacer manejo de residuos inorgánicos, por ejemplo, no puede instalar un punto limpio porque realmente el retiro de los residuos es difícil de acceso y además quizás en una zona rural la generación de plástico no es un problema, los niños tal vez no generan tanto plástico, los vecinos tampoco. Sin embargo, quizás el inorgánico, instalar una compostera, le da mucho más sentido al territorio y porque tal vez los niños en su casa, y que se da mucho aquí en San Clemente, los niños lo hacen. En las casas, las familias hacen separación orgánico como por saber cultural también y territorial. Entonces, eh, esa es como lo primero que hay que hacer. ¿Cuál es el residuo que la escuela va a, a manejar? ¿Ya? ¿Cuál es posible de manejar en la escuela para que en realidad la acción sea sostenible en el tiempo? Y después de eso, armar un equipamiento, que eso tiene que ver con que si elegimos, por ejemplo, el plástico, que vamos a separar el plástico y vamos a reutilizarlo también en las clases y vamos a usar todo un sistema de clases con material reutilizado, es ver cuáles son los recursos tal vez para poner un contenedor, el espacio de acopio, em, si va a ser la compostera, dónde vamos a poner la compostera, eh, ponernos en un plan de acción que tiene que ver cómo vamos a trabajar con las manipuladoras de alimentos, tal vez, que son las que producen los residuos orgánicos en la escuela, cómo vamos a hacer campañas de colaciones saludables y que los Ah, niños y que los niños puedan, si están comiendo una fruta al recreo, que no lo boten al basurero común, sino que lo lleven a la parte de compostaje, trabajar tal vez con las brigadas ecológicas en la escuela, eso funciona, o ambientales, funciona bastante designándole tareas, por ejemplo, si se instala una compostera, cómo ellos pueden ir revisándola cada 10, cada 15 días para revolverla, para la aireación, para también educarse entre ellos con el mantenimiento del punto limpio de la compostera en este caso. Y luego viene, bueno, las acciones que se van a implementar, que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Entonces, si ya tenemos el residuo elegido y tenemos todo el equipamiento que va a servir para el manejo, ahora, ¿cuáles son las acciones que se van a desarrollar en torno a ese residuo o en torno a ese manejo que vamos a realizar? Si vamos a celebrar campañas de reciclaje, si vamos a salir a hacer limpieza, si en qué asignatura los docentes o las docentes pueden trabajar esa temática, si vamos a invitar a los vecinos, si necesitamos capacitaciones.
o si vamos a trabajar el tema de la prevención. Y luego se ejecuta el plan, y aquí es importante que las escuelas puedan también dar el tiempo de que estos planes funcionen, porque sabemos que toda la implementación de cualquier hábito, o sobre todo de temática ambiental, es un proceso. A veces puede que no funcione, puede que no haya compromiso, o puede que sí lo haya y que necesite profundizar el tema del manejo de residuos, porque ha pasado mucho que, por ejemplo, las conversaciones con los profesores de aquí de las escuelas de la comuna, y yo se los cuento así como de manera bien personal, la mayoría de las escuelas que trabajan el manejo de residuos siempre comienzan con campañas de reciclaje. Hacen competencias, por ejemplo, y juntan sacos y sacos de plástico o de latas, por ejemplo, que también el aluminio también es otro tipo de residuo que es común y es fácil de manejar. Y, y sucede que ocurre que, claro, están instalando estos hábitos de separación de residuos, que yo lo encuentro muy positivo como comienzo de la instalación de estos planes, pero está bueno empezar a reflexionar a dónde queremos apuntar. Si realmente queremos apuntar a una comunidad que solo lleve esta educación a la separación de los residuos, a tener puntos limpios y que se sientan contentos porque el contenedor está lleno de plástico, ¿qué pasa aquí? O realmente es mejor enfocarse o profundizar en la primera parte que tiene que ver con reducir. ¿Cómo, cómo vamos implementando estrategias que quizás pueden ser un poco más complejas y que necesitan un poco más de tiempo en que nuestro estudiante y que la comunidad entera eh, baje los niveles de consumo o que ya no prefiera el plástico? Entonces al final uno va poniendo en la balanza qué es lo más, qué es como lo más importante al final, tener el contenedor lleno de plástico y que me lo retiren todas las semanas, o lograr realmente que la escuela no produzca plástico, y que eso es lo que apunta Basura Cero. Pero como punto de inicio es muy bueno. Yo creo que todas las acciones que la escuela empiezan a realizar en torno al manejo de residuos siempre es tanteando, porque como son varias personas en la escuela, todas tienen puntos de vista distintos, hábitos distintos, entonces empezar bueno, y darse el tiempo de ir monitoreando y evaluando estos procesos, más allá de lo cuantitativo y si se está haciendo o no la acción, es si está funcionando, si realmente lo que estamos haciendo eh, está cambiando los hábitos de nuestros estudiantes, estamos inculcando valores hacia ser una comunidad basura cero. Aquí en esta tabla hay algunas acciones que se pueden incorporar a este plan, que están separadas por los ámbitos, porque así es más fácil de visualizar. Entonces, por ejemplo, en el ámbito curricular, tiene que ver con las planificaciones de distintas asignaturas con objetivos de aprendizaje que están propuestos por el ministerio y que a veces son bien explícitas, y ahí la metodología a veces está muy relacionada con la reutilización de los residuos como material educativo. Ahí, eso es más común de ver que en arte, en tecnología, se ocupen el tema de la reutilización de plástico, cartón, y diferentes objetos que, para evitar que sean basura, se trabaja como material educativo. Los ecoladrillos también es una actividad bien lúdica para trabajar con los niños, y también eh, para evitar que vaya a la basura todo ese plástico, se pueden hacer también, o se puede como relacionar con los huertos, con el embellecimiento de la escuela, y también hay hartas acciones que se pueden realizar con los ecoladrillos. Reutilización de libros de años anteriores también, para evitar que se compre más libros, talleres formativos que funcionan como actividades complementarias, en torno, por ejemplo, a la separación de residuos o a cómo se hace una compostera, cómo cuidar la compostera, quizás trabajar con la brigada ecológica en esto, o con algunos cursos si es que la escuela no lo tiene, campañas de intercambio de libros u otros objetos, en ferias, por ejemplo, que puede realizar la escuela, salidas pedagógicas, puede ser a centros de acopio y reciclaje para que también puedan conocer
cómo es el proceso, si es que, bueno, si es que está cerca de la escuela, y la celebración de efemerías ambientales, que casi todas siempre apuntan a generar buenos hábitos para vivir en armonía con la naturaleza. Entonces se pueden ocupar varias instancias que están en el ámbito curricular para ir promocionando e incentivando estos buenos hábitos de prevención y valorización. En el ámbito de gestión, viene directamente este plan que yo les contaba, que tiene que ver, puede ser el de separación de residuos mediante un punto limpio o la instalación de compostera o vermicompostera en la escuela, ¿ya? Campañas de colaciones saludables y sustentables, campañas de reciclaje comunitaria. Le pongo reciclaje porque es como bien, es como lo que siempre se dice en la escuela, campaña de reciclaje, porque decir campaña de separación de residuos como que no es muy llamativo, pero igual es una actividad que es bien llamativa, además que invita mucho a la comunidad vecinal. Y también, por ejemplo, aquí se hacen campañas de reciclaje municipales donde participan todas las escuelas. Entonces también la retroalimentación que se tiene con otra escuela en torno al manejo de residuos es súper buena en estos casos. Ayuda también a que los profesores puedan ver otras realidades y eso mismo le incremente la creatividad y puedan también implementarlo en sus propias escuelas. Los kioscos saludables, que ahora ya las escuelas tienen que tener kioscos saludables y eso se puede trabajar con el tema de reducir los embalajes, por ejemplo, los envoltorios, con el consumo de frutas, de alimentos más naturales y evitar materiales desechables en actividades de la escuela, en los actos, por ejemplo, en las convivencias que se hacen con los niños, evitar el plástico, porque igual hay mucho del aprendizaje que es por medio de la observación. Entonces también esta formación de hábitos puede ocurrir en estas actividades que son como conmemorativas, donde está el director y todo el cuerpo docente. Y en el ámbito de relación con el entorno, bueno, principalmente la participación de la comunidad en este plan. Se puede invitar a estas campañas de reciclaje, por ejemplo, o capacitaciones. También se pueden invitar si hay algún vecino cercano que tiene más conocimiento del manejo, también que pueda asistir a la escuela a realizar talleres formativos. Entonces ya todos los ámbitos se empiezan como a mezclar. Importante formar alianzas colaborativas con los actores sociales del territorio, ya sea si hay algún reciclador base, por ejemplo, o una empresa de reciclaje que pueda retirar los residuos de la escuela, em, que alguien pueda comprar los residuos que la escuela junte, como el aluminio o el papel, capacitación, entre otras cosas, y por sobre todo la difusión y promoción mediante los medios de comunicación, pero también que lleguen al territorio, a la junta de vecinos, quizás mediante redes sociales, clubes deportivos y así. Y ahora les quiero compartir algunas planificaciones que compartió el Ministerio de Medio Ambiente con alguna asignatura, con algún objetivo de aprendizaje y cómo se pueden trabajar el tema de manejo de residuos en el aula. Que, por ejemplo, aquí en Ciencia Natural, en tercero básico, eh, dice el objetivo explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo acciones y construyendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos de la casa y en la escuela. Entonces propone clases, propone sugerencias de evaluación, recursos, y aquí los estudiantes clasifican los distintos residuos y su tiempo de degradación, y ahí dice, bueno, tipos de clasificación degradable a corto y largo plazo. Después la otra clase los niños reconocen los diferentes destinos que tienen diversos residuos, luego hay un debate grupal y en la última clase formulan predicciones en forma guiada sobre degradación de objetos del entorno a partir de la información y observaciones previas. Aquí se trabaja la temática desde ciencias naturales en tercero básico. Acá hay otra planificación que habla de la formación del suelo en sexto básico en ciencias naturales, investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades y la importancia de protegerlo de la contaminación, y ahí tienen que comunicar sus resultados. Entonces aquí los estudiantes investigan los conceptos de suelo, erosión, humus, suelo arcilloso, los tipos de suelo, analizan análisis de la capacidad de retención de humedad por un experimento,
Y después el curso en grupos trabaja en relacionar diversas actividades de producción humana con el uso de distintos tipos de suelo, ¿ya? Entonces aquí también se relaciona, por ejemplo, a la recuperación de los suelos, la restauración ecológica y también aquí se puede trabajar con la compostera, ahí se pueden hacer hartas acciones dinámicas con lo que la escuela esté realizando. Aquí está en cuarto básico en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, diseñar y participar activamente en un proyecto grupal que solucione un problema de la comunidad escolar, por ejemplo, reciclaje de basura, exceso de ruido, organización de turnos, leer o entretener a alumnos más pequeños. Entonces, en la primera clase, los estudiantes identifican el problema que involucre desechos o basura que esté ocurriendo al interior de la escuela. Lo identifican, en la segunda clase seleccionan un problema y plantean la posibilidad de solución para este. Después desarrollan un proyecto con acciones definidas y en la última clase evalúan los objetivos propuestos. Entonces, igual hay planificaciones que también están diseñadas para saber cuál es el punto de vista igual de nuestros estudiantes. Es importante que ellos, que son niños en su mayoría y adolescentes, puedan opinar en torno a la problemática y a las soluciones. Y sobre todo en este plan de gestión que está relacionado aquí al aula, es sumamente importante que ellos puedan dar su opinión y como yo les decía el taller pasado, tratar de no tener este adultocentrismo y de sacar a los niños de la planificación, porque a veces ellos también tienen soluciones muy creativas y muy innovadoras y al final nosotros estamos intentando trabajar y crear hábitos con ellos. Entonces, también la retroalimentación y conversar con ellos es sumamente importante en temas de temáticas ambientales y todo en general, la verdad. Aquí está tecnología, que está la construcción de lombricera para desechos orgánicos, elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de técnicas y herramientas para medir, etc. Entonces aquí la primera clase se dice que el docente presenta la importancia del reciclaje orgánico, la necesidad de reconocer y separar los diversos tipos de residuos orgánicos, arman un proyecto de construcción de lombricera o vermicompostera, ¿verdad? Hablan de la lombriz roja o californiana, las características, ventajas o beneficios, y ellos terminan en esta clase construyendo una lombricompostera. Entonces, también, si se dan cuenta, hay hartas actividades que se pueden hacer dentro del aula, que además también pueden ser útiles para este plan de manejo de residuos en la escuela. Y ahora yo les quisiera mostrar la verdad, un ejemplo de una escuela que es la escuela de Paso Nevado de aquí de la comuna de San Clemente, que bueno, es una escuela rural. Este año esta escuela está participando en el proceso de certificación y trabajó varias temáticas y una de estas fue el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos. Trabajaron con los dos tipos de residuos y cómo lograron incorporar diferentes acciones en todos los ámbitos del quehacer, como yo les vengo contando. Entonces ellos tienen en su PI, en su plan educativo institucional, su proyecto educativo institucional, tienen un ideario de formar personas integrales con sentido de pertenencia. Tienen como dice acá el sello, harta valoración del entorno natural rural. Entonces tienen la misión, la visión, dentro de todo lo que trabajan siempre, como con el cuidado del medio ambiente. Y uno de sus sellos es la sustentabilidad y medio ambiente, que dicen que en nuestra escuela estamos comprometidos con la promoción de prácticas sustentables y la valoración de nuestro entorno natural. Entonces, a raíz de este sello, ellos han podido levantar un invernadero, por ejemplo, y algunas otras acciones que tienen que ver en este caso, con el manejo de residuos. Entonces, en el primer ámbito, acá hay una planificación de aula integrada. En el tercero básico, trabajaron tecnología y artes visuales
en promover la conciencia sobre la importancia de reducir residuos y reutilizar materiales, ¿ya? Y lo que hicieron acá fue trabajar, como se ve en la foto, hicieron limpiapiés con ropa que iban a tirar a la basura, con género que ya no servía. Trabajaron con la profesora en estas dos asignaturas y construyeron limpiapiés para sus casas. Y algunos quedaron en las salas de clases como ingreso eh, para luego el recreo y así. Entonces trabajaron varias asignaturas, pero esta me pareció muy entretenida y creativa con los niños de tercero básico, que ahí está todo el curso porque como son escuelas rurales son escuelas de poquitos niños. Otra actividad que ahí fuimos a hacer fue el taller de residuos orgánicos. Tenían las composteras y ese taller, bueno, fue formativo, donde hablamos de todos los tipos de residuos y ahí fue el orgánico fue el principal y activamos las dos composteras de la escuela porque además iban a trabajar con la huerta. Entonces ahí hablamos de, bueno, de los tipos de residuos y ahí, como se ve en la foto, activamos la compostera y armamos un trabajo. Armamos un calendario, un trabajo de qué días tenían que ir a revolverla y también de cómo iban a hacer difusión para que los compañeros pudiesen tirar los restos de manzana, de plátano, de sus colaciones en realidad a la compostera. Y también iban a hacer el trabajo con las manipuladoras mundial del medio ambiente, salen a limpiar el lago Colbún. Este año, bueno, también me invitaron a esa actividad, además que Paso Nevado es hermoso el entorno, el lugar. Ahí fue toda la escuela, todos los profesores, incluso el director, em, a recorrer el borde del lago que está cercano a la escuela, a recoger la basura que se encontraba. Además hicieron hartas actividades lúdicas ahí al aire libre y los residuos que se reunieron, los chicos después los separaron y ellos tienen un punto limpio además. Entonces los separaron para después, cuando iban a hacer la recolección en la campaña. Entonces aquí, en el ámbito de gestión, ellos tienen el punto limpio, que aquí en San Clemente, desde el programa tenemos una red de puntos limpios en escuelas y hay varias, 14 escuelas que tienen punto limpio, y Paso Nevado es una de ellas. Ahí se le entregó el contenedor de vidrio y ese canasto de plástico con una alianza colaborativa de aquí de la comuna. Y en conjunto también hacemos campañas 2 veces al año. Y ahí también se ve que fueron a retirar. Y ellos hicieron una campaña interna de reciclaje de botellas plásticas en Paso Nevado. Y ahí también llevaron todos los residuos que recogieron del lago, los separaron para que luego se los llevara la empresa de reciclaje. Y también ocupan la reutilización para hacer huertos verticales. Ellos tienen un invernadero que trabajan ahí en la escuela con un taller de ecología, tienen un aula al aire libre y al final también ocupan todos los tipos de recursos, que en este caso, bueno, son las botellas plásticas, y una empresa cercana les donó muchos cascos. Esa es una foto de una parte, pero tienen muchos cascos y ahí ellos sembraron ajo. Tenían ajo, acelga, lechuga y rábanos. Me acuerdo que sembraron en esos cascos. Entonces también trabajan con la reutilización y con la separación de los residuos. Y también la otra alianza que ellos hicieron fue con estas damas de café. Le instalaron este corazón para el acopio bueno, la recolección de las tapitas plásticas. em, y ese corazón va a estar ahí un tiempo. Y fue una actividad bien bonita porque además, como ellos tienen el punto limpio, em, pudieron ir separando también las botellas de las tapitas, que va también en beneficio de esta organización. Y en la relación con el entorno, la verdad es que todas las acciones que ellos hacen están difundidas en su Facebook, que ahí está, y todas las alianzas colaborativas, el reciclaje
de Mis Tres Princesas, que es como se llama, que también trabaja en Talca con los contenedores de los canastos que están en las calles, la municipalidad, el DAEM, eh, estas damas de café y esta empresa que hizo donación de cascos. Entonces, también recalcar que hay alianzas o apoyo que uno puede desde la escuela pedir hacia afuera con empresas que estén cercanas a la escuela, que a veces no necesariamente tienen que ser recursos económicos grandes, sino que pueden ser materiales. Incluso esta empresa le ayudó a desmalezar y a limpiar esa zona para poder instalar esa parte en la huerta. Pero hay algo que yo quisiera recalcar harto en este trabajo, en esta escuela, que está haciendo un trabajo bien bello y sistemático en torno al manejo de residuos. Y algo que me he dado cuenta en varias escuelas es que, y es una invitación también para los que están escuchando, es a trabajar la reducción de residuos. Creo que se trabaja harto la reutilización con manualidades, por ejemplo, con ocupar residuos para construir otras cosas o la separación de residuos para el posterior reciclaje, pero hay un campo bien grande donde hay que trabajar que tiene que ver en la reducción de los residuos. ¿Cómo trabajamos más profundamente en ese ámbito de nuestra escuela? Entonces, como yo les decía al principio, hay un equilibrio que se ha roto, pero que no es irrecuperable con la naturaleza. Y aquí las escuelas tienen un rol fundamental en la formación de estos hábitos que en realidad van a tender a recuperar este equilibrio. Entonces, a modo de conclusión, preguntarle a los que están del otro lado qué acciones de prevención y valorización se promueven en sus territorios. Me gustaría dejar esa pregunta abierta. Si quieren reflexionar para sus adentro o quisieran participar, me gustaría también poder escuchar sus experiencias. Gracias, Rafaela. No sé si alguien quiere comentar, solamente pueden abrir el micrófono. Sí, Matías, adelante. Hola, buenas. Yo trabajo en una escuela de Villa Alegre. Entonces tuvimos la suerte del año pasado que nos llegó un material que habíamos mandado a comprar hace mucho tiempo, pero llegó una compostera, llegaron unas vermicomposteras para lombrices y un invernadero. Entonces partimos de cero, dándole trabajo en este caso al invernadero, empezamos a germinar plantas, hicimos nuestro huerto, con las composteras hicimos un trabajo con los chiquillos también, y masificación de que todas estas frutas que ellos tienden a tirar a veces en cualquier parte, llevar a la compostera, y en estos ya 2 años ya no se ven frutas en el patio. Oh, Y buenísimo. es heavy el cambio de mentalidad porque ellos ya saben que no, profe, compostera. Y lo que no puede ir por la compostera, ahora ver mi compostera, que ahí ya saben que los cítricos no hay que meterlo ahí. Entonces siempre hay movimiento, y no solo los del taller ecológico, que yo hago justo ese taller, sino que en todos los cursos se habla un poco el tema para que sepan que esos residuos sí después no van a servir para el mismo huerto. Y hemos cosechado tierra ya, entonces los chiquillos, bueno, vieron el fruto de su trabajo, este año entramos y habían tomates del año pasado, entonces también Oh, cosecharon lo que habían sembrado. Pero el ver ellos el propio fruto creo que también hace clic en ellos pues, para hacer este cambio. Eso. sí, es cierto. Poder Gracias, Matías. mostrarle, sí, Dale, dale. que es lo que en un minuto les quería como, o les dije, que también hacerlos parte y como decirles como a ellos mismos, felicitarlos por el trabajo, porque al final uno propone acciones y le entrega los materiales, pero al final son los niños los que hacen el trabajo y el cambio es para ellos y al final también para uno que es como educador. Pero te felicito, Matías, qué lindo trabajo, porque también sé lo que cuesta ahí en terreno llevar a cabo toda esa acción, entonces cuando hay resultados, como que uno se llena mucho de satisfacción y como de una alegría en el corazón, sobre todo cuando uno ve a los niños así contentos. Así que toda mi admiración y felicitaciones. Gracias.
Gracias, Matías, gracias, Rafa. ¿Alguien más quiere contarnos su experiencia o hacerle alguna pregunta a Rafaela también? Está el micrófono abierto. Rafaela, igual como lo hicimos en los talleres anteriores, no sé si nos puedes dejar tu contacto por si alguien más Ya. quiere compartir algo contigo o de repente contactarse y pedirte quizá algún intercambio de experiencia, buenas prácticas. Ya. Voy a ¿Lo vas a dejar, dejar en el chat? Sí, ya. sí, lo voy a dejar en el chat, mi correo. Ese, igual voy a dejar el otro por si acaso. Nunca está de más. Sí. Sí, como decía Constanza, cualquier cosa que quisieran compartir. Tengo harto material pedagógico sobre no solo de los residuos, sino que de hartas temáticas de huerta, de agroecología, de biodiversidad, harto material educativo para trabajar con la escuela, entonces eh, también eso lo pudiese compartir si están interesados o interesadas. Muchas gracias, Rafa. Bueno, nosotros les damos las gracias por haber participado de cada uno de los talleres que fueron desarrollados dentro del ciclo de educación ambiental. Los dejamos también súper invitados a que estén al tanto de las cosas que estamos haciendo entre Alumni y USM Sustentable. Se vienen nuevos ciclos también, así que eso, muchas gracias. Estamos por vernos pronto. Estas actividades, también estos talleres quedaron registrados en la plataforma de YouTube, en el canal de Alumni de UCM, así que también pueden repetir si es que quedaron con alguna duda, pueden volver a verlos ahí. Y también les pedimos que nos ayuden a difundir estas iniciativas para poder seguir avanzando en esta línea que yo creo que nos interesa a todos. Así que eso, muchas gracias, Rafa, muchas gracias a los que pudieron asistir. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a todos los Gracias. que se conectaron hoy. Que estén muy bien. Igual, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.